así que ahí que jueguen con nosotros. Eh, Bien, me presento. Soy Fran, como les decía, soy del equipo de Cuba. Eh, un poco hace varios años que me desempeño, ahí tenemos gente de Brasil, que me desempeño en lo que es diversidad e inclusión, trabajé con gobiernos, con organizaciones del tercer sector, con organizaciones privadas, un poco en esto que cada vez más se nombra hoy en día, que es la diversidad y la inclusión. Y un poco la pregunta con la que surge esto es, ¿qué tiene que ver diversidad e inclusión con lo que yo hago en mi día a día laboral, ¿no? Y la verdad es que un montón, y empiezan a haber un montón de razones por las cuales cada vez más organizaciones, cada vez más gobiernos, cada vez más empresas, hospitales, la policía, hemos trabajado con un montón de públicos diferentes, empiezan a hablar de diversidad e inclusión, y eso es un poquito lo que les queríamos contar hoy. Así que, Juanfra, ¿querés presentarte vos también y empezamos? Dale, brevemente. Juan Francisco, facilitador y diseñador de eventos, también de parte de Cubadili. Yo soy de Mendoza, Argentina, y es un gusto estar compartiendo con ustedes. Cuando quieras, Fran. Vamos, entonces. Bueno, primero lo primero. Cuando hablamos de diversidad e inclusión aparecen un montón de conceptos que, nada, más o menos que sé qué significan, pero que podrían ser sinónimos. Acá les voy a empezar haciéndoles preguntas a ustedes y si se animan a abrir los micrófonos o usar el chat. Por ejemplo, diversidad e inclusión. ¿Son sinónimos? ¿Son lo mismo o son cosas diferentes? No, no son lo mismo, dicen ahí, veo mover las cabezas, perfecto. ¿Y cuáles son esas diferencias? ¿Sabemos o es más difícil de definir? Un poquito quizás ahí empieza. Bien, voy con otra. Igualdad y equidad. Esta ya es un poquito más difícil. ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? No, son cosas diferentes. Bien. ¿Cuál será la diferencia? Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Y otra que se usa totalmente como sinónimos, estereotipos y prejuicios. ¿Es lo mismo? No. Pero bueno, cuando hablamos de diversidad e inclusión, metemos todo ahí en la bolsa. Y bueno, si alguien tiene un diccionario, que me avise, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver un poco los conceptos básicos de diversidad e inclusión y tratar de entender cómo ellos empiezan a impactar nuestro día a día laboral y cómo podemos utilizar esos conceptos para hacer que nuestras organizaciones sean más ágiles, para prestar servicios de manera más ágil y más que nada para involucrar a todas las personas, ¿no? Que es un poco de lo que venimos a hablar. Ahí, como dice Cecilia, claro, están relacionadas, no son lo mismo, pero están ahí en el mismo fuero, en el mismo ámbito. Entonces vamos a empezar con diversidad e inclusión. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de todas las diferencias que hacen a los seres humanos. O sea, podríamos decir, al menos desde la teoría, que hay tanta diversidad como personas hay en el mundo. Somos inherentemente diversos, las organizaciones, la sociedad en la que estamos. Ahora, noten la diferencia de la definición con inclusión, porque cuando definimos inclusión, empiezan los verbos. Involucrar, empoderar, asegurar, pertenecer. La inclusión es una acción. La inclusión es la respuesta a la pregunta, ¿qué hago con toda esta diversidad que hoy tengo en mi trabajo o que hoy tengo en mi sociedad? La inclusión es ¿qué hacemos? ¿Las organizaciones de hoy en día son diversas? Obvio, seguro que sí. Ahora, ¿son inclusivas? Ah, bueno, ahí no estoy tan seguro, ¿no? Entonces, en la inclusión viene esta acción. Ahora, el tema es que cuando hablamos de diversidad e inclusión, hay un montón de pilares de los que podemos hablar. ¿Qué es lo que sucede en general cuando hablamos de diversidad e inclusión hoy en día en la actualidad? Surgen los pilares quizás más nombrados y más importantes, el pilar de género, el pilar de discapacidad, el pilar de diversidad sexual, quizás esos tres, ¿no? Bueno, hoy en día desde la pandemia que estalló todo lo que es multiculturalidad, diversidad cultural nos aparece ahí, ¿no? Pero son distintos tipos de diversidad. Y a mí me gustaría que vayamos uno por uno y vamos a intentar, les quiero intentar contar qué significa ese pilar, pero cómo impacta o qué hay que tener en cuenta en el día a día de las organizaciones. Por ejemplo, ¿escucharon alguna vez hablar de diversidad funcional? Sí, no más o menos. Bueno, es lo que se llama hoy, lo que nosotros conocemos como discapacidad.
Uy, pero ¿por qué cada día aparece cada vez más el concepto de diversidad funcional? Digo, ¿qué hay detrás de eso, no? Pero bueno, vamos uno por uno y porfa, ahí me abren el micrófono y vamos reflexionando en conjunto. Empezamos con género, que les diría que hoy en día es casi como el pilar principal que trabajan todas las organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de género, se suele utilizar de sinónimo como mujeres, ¿no? Empezamos a hablar del pilar mujeres. Y ahí empiezan a haber un montón de preguntas. ¿Tiene mi organización equidad de género? Por ejemplo, digo, esa es la pregunta uno que empieza. Digo, ¿hay la misma cantidad de varones y de mujeres? Y a veces la respuesta es sí, no, estamos yendo. Bueno, sí, la verdad, en mi organización hay la misma cantidad de varones y de mujeres. Buenísimo, o más o menos, ¿no? Ok, ¿y en qué posiciones están esas personas? Uy, nos damos cuenta que qué casualidad en general las posiciones de liderazgo, ¿no? Todo lo que es liderazgo suelen ser varones. Uy, qué casualidad. Pero ¿es casualidad o no es casualidad? ¿Qué es lo que sucede detrás para que esto pase, ¿no? Y ahí es donde empezamos a hacernos un montón de preguntas de cómo nosotros podemos ver a través de ciertos indicadores en qué estadio se encuentra nuestra organización en cuanto a género y qué programas podemos hacer. Por ejemplo, ok, hay muchas menos mujeres en ámbitos de liderazgo. ¿Qué podemos hacer para que haya más mujeres en ámbitos de liderazgo? ¿Cómo nos metemos en esos procesos? ¿No? Un programa de mentoría, por ejemplo, entonces ahí desarrollamos programas de mentoría, nos metemos en las organizaciones que tienen procesos de performance, nos metemos a ver qué está pasando ahí, ¿no? La pregunta es, ¿por qué queremos, ¿no? más mujeres dentro de las organizaciones? ¿Por qué queremos más equidad? Bueno, hay varias respuestas para eso. Creo que la respuesta más simple y la que queremos dar todos es porque está bien, ¿no? Porque es lo que hay que hacer, porque es la dirección hacia la que vamos. Pero me encantaría que alcance para todo el mundo esa respuesta. No alcanza para todo el mundo. Es decir, bueno, hey, trabajemos diversidad e inclusión porque está bien, ¿no? Imagínense que vamos a pedir un budget para diversidad e inclusión y le digo, dame, no sé, $15.000 porque está bien. Me matan, ¿no? Entonces, de repente se empieza a hablar mucho más de cuáles son los beneficios de hoy trabajar en organizaciones diversas e inclusivas, beneficios de ser más innovadores, ¿sí? De traer nuevas ideas de cara a cliente o a los gobiernos con los que trabajemos, pero también beneficios de mejor retención de personal. Se sabe hoy que lo que buscan hoy las personas millennials y centennials a la hora de buscar un trabajo, una de las cosas que buscan es diversidad e inclusión. ¿Vieron el famoso trabajo para toda la vida? Ya no existe más, ¿no? Hoy en día elegimos a los candidatos y a las candidatas, pero también nos eligen a nosotros. Y cuando nos eligen, ¿qué están eligiendo? Y una cultura organizacional basada en la diversidad es una de las cosas que más importan hoy en día. Entonces, de repente, diversidad e inclusión es lo que hay que hacer porque está bien, pero es lo que hay que hacer porque empieza a impactar de manera positiva a mis equipos de trabajo, al modo en que trabajamos, a la efectividad, ¿no? Empieza a haber un caso de negocios de la diversidad y la inclusión, que no nos gusta nombrar mucho. No nos gusta decir trabajo, diversidad e inclusión porque hay un caso de negocios detrás. Suena feo. Pero bueno, a veces es un as bajo la manga que está bueno tener, ¿no? Cuando alguien te dice, la verdad, odio la diversidad y la inclusión. Está bien, está buenísimo, pero nos conviene hoy también, ¿no? Ojalá que nos alcance porque está bien, ¿no? Pero de repente empieza a impactar nuestros trabajos de mejor manera. Entonces, pensamos en el pilar género y pensamos en la cantidad del gender mix que podemos tener, pensamos en la cantidad de mujeres en ámbitos de liderazgo, pensamos en las brechas salariales, ¿no? Uy, qué casualidad. Miro a los varones y a las mujeres que ocupan el mismo puesto y justo de casualidad las mujeres cobran menos salario. ¿Por qué? ¿Cuáles son los sesgos que hay detrás de eso? ¿Y cómo podemos empezar a achicar esta brecha? Entonces nos metemos en un pilar, podríamos hablar, la verdad, 1 hora y media de cada uno de estos pilares. Voy a ir un poquito más rápido. Pero bueno, nos metemos ya en género y se abre todo un mundo de ver. Bien, diversidad corporal, ¿no? Cuando hablamos de diversidad corporal, algo que también de a poco, más que nada en Latinoamérica está comenzando a llegar esto de qué nos pasa con los cuerpos, ¿no? Y lo que nos pasa con los cuerpos de la sociedad, de las personas, cómo se construye ciertos cuerpos como sanos, ciertos cuerpos como enfermos, y particularmente cómo representamos a través de nuestras imágenes. Seguramente todas sus organizaciones tienen una página de internet, tienen un Instagram, y vamos poniendo fotos, subiendo, cómo representamos a esas personas con las cuales queremos hablar. ¿Son todos varones blancos, flacos, héteros? Digo, o hay más diversidad en esas representaciones, ¿no?
cuando hablamos de diversidad corporal y el trabajo, por ejemplo, mucho se empieza a hablar y a cuestionar este concepto de, para este puesto buscamos o necesitamos a alguien con buena presencia. ¿En qué cuerpo pensamos cuando pensamos en buena presencia? O dentro de nuestras organizaciones, las personas que van a estar de cara al cliente, ¿no? ¿Qué tipo de cuerpo pensamos, ¿no? Entonces ahí empezamos a pensar en cuerpos flacos, ¿no? Porque la buena presencia se asocia a lo flaco. Y empezar a, si no nos hacemos esas preguntas, se siguen reproduciendo los sesgos. Y a ver, yo les estoy dando ejemplos de cómo impacta esto en nuestro día a día y cómo eso va después a impactar la agilidad, ¿no? De lo que hacemos. Pero podemos tener la misma conversación de acceso a ciertos derechos humanos básicos, ¿no? Digo, ¿qué es lo que pasa con, no sé, las personas gordas a la hora de acceder a la salud? O a la hora de tomarse un avión o un transporte público, digo, desde cualquier perspectiva que lo veamos, vamos a empezar a encontrar distintas aristas de ese impacto. Diversidad sexual, de vuelta, cuando hablamos de diversidad sexual, no hablamos solamente de cómo generamos, o sea, gran parte es cómo generamos una cultura organizacional para que todas las personas se sientan cómodas siendo quienes son. Vieron que antes existía el Fran que va a trabajar, el Fran que es amigo, el Fran que es hermano, el Fran que es hijo, y ahora es, che, yo soy un solo Fran y quiero poder mostrarme como soy, ¿no? No quiero que estar ocultando una parte de mi identidad. Entonces, por un lado es cómo generamos una cultura donde yo pueda ser quien soy porque voy a trabajar mejor, así. Pero por el otro lado pensamos, más allá de la orientación sexual, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, hoy en día con los colectivos travesti, trans, no binarios en Latinoamérica, ¿no? Digo, muchas organizaciones hoy en día se están acercando con las ganas de contratar más personal de la comunidad travesti, trans, no binaria. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué hay que cambiar de nuestros procesos para que no existan esos sesgos que nos van excluyendo y dejando afuera, ¿no? Me acuerdo una vez, hace un tiempo, no sé si todos y todas aquí conocemos cuál es la realidad del colectivo travesti, trans, no binario en Latinoamérica, pero es muy mala. ¿Sí? En general te echan de tu casa cuando sos muy joven, no terminan la escuela, ¿no? Entonces, de repente queremos sumar a alguien en nuestro equipo, y me acuerdo, me pasó una vez y me decían, bueno, me gustaría sumar una persona trans a nuestro equipo, pásame los CVs, las hojas de vida de cualquier persona trans que tenga que hable 3 idiomas. Y es como, no estás entendiendo nada de la realidad, ¿no? Digo, si te echan de tu casa a los 11 años, no terminas la escuela en general, y es como, la pregunta es cómo nosotros podemos darnos vuelta, ver nuestra organización y decir, bueno, en este puesto, ¿hace falta realmente hablar 3 idiomas para llenar planillas de Excel? O digo, ¿realmente necesitamos esto? No, lo mismo, ¿qué nos pasa con las personas trans de cara a los clientes, ¿no? Sí contratamos, pero sí en ciertos puestos que no tengan contacto. Digo, se empiezan a abrir un montón de preguntas. ¿Qué pasa si mañana mi organización viene Fran y me dice, yo no soy más Fran, comencé mi proceso de transición, ahora soy María? ¿Tenemos los sistemas preparados para hacer ese cambio, para acompañar? ¿Qué hago? ¿No? Entonces empiezan a salir un montón de preguntas que hoy pasan todo el tiempo, ¿no? Cada vez más. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Venimos bien? ¿Me creen? Bien, no me crean igual, ¿eh? Después lo googleamos, ChatGPT, ahí le preguntan. Bien, mismo diversidad cultural, qué importante diversidad cultural, ¿no? Tener en cuenta particularmente cómo nos comunicamos interculturalmente, ¿no? Digo, ¿cómo podemos tener una comunicación efectiva sin morir en el intento y sin matarnos en el intento? Un montón para explorar. Como les contaba, diversidad funcional o discapacidad, ¿no? Que se empieza a nombrar hoy en día. Pensamos en discapacidad y pensamos en una rampa, ¿no? Pero hay un montón de tipos de discapacidades y de ajustes razonables y accesibilidad que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de pensar tanto en cómo diseñamos nuestros productos o nuestros servicios, es decir, quién es ese público al cual nosotros queremos apuntar, pero también, de vuelta, doy el ejemplo de si queremos sumar a personas con discapacidad en nuestros equipos. Una de las cosas que suele pasar, me suelen decir siempre es, Fran, a mí no me importa si la persona tiene discapacidad o no. Yo pongo la búsqueda en LinkedIn y que aplique cualquier persona. Uy, pero qué casualidad, justo no aplicó nadie con discapacidad, ¿no? ¿Y dónde están las personas con discapacidad? ¿Dónde buscan trabajo? Ahí articulamos muchísimo con organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, gobiernos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para acercarnos a esos lugares?
¿no? ¿Cómo podemos hacer esos contactos? Y después logramos el contacto, pero le mandamos una búsqueda laboral que no es accesible, o nuestro proceso de entrevistas no es accesible, o nuestra organización. Entonces hay un montón de preguntas que hay que empezar a hacerse para tener en cuenta eso. Desde detalles hasta quizás cosas más grandes. No, pero no puedo controlar con personas con discapacidad, tengo que hacer una inversión gigante en mi empresa. La mayoría, en mi empresa, en mi organización, en mi edificio, la mayoría de esas adaptaciones o no tienen mucho valor o son gratis. Digo, pensemos, les voy a invitar a dense vuelta y miren su oficina o su casa, ¿a qué altura está el microondas? ¿No? ¿A qué altura está la cafetera? A veces solamente la tengo que mover y es muy barato o, no, o nada, ¿no? Entender cómo podemos pensar la sociedad desde para qué tipo de cuerpo está hecha esa sociedad, ¿no? ¿Y qué pasa si yo quedo por fuera de ese cuerpo? Diversidad religiosa, socioeconómica, diversidad etaria. De vuelta, hoy en día, esto, ¿no? Somos organizaciones jóvenes, proactivas, y todos estos valores que se asocian a un rango etario de 20 a 30 años más o menos, ¿no? Bueno, ¿y qué nos pasa con las personas más 40, más 50, más 60? ¿Qué podemos valorar de esa experiencia que traen, ¿no? Teniendo en cuenta, claro, a mí me es mucho más barato contratar a un pasante que contratar a una persona que se va a jubilar en 5 años, porque lo vemos en costo, ¿no? Sí, pero ¿qué puede aportar esa diversidad a mi organización? Si yo contrato siempre lo mismo, voy a hacer siempre lo mismo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la sociedad que nosotros queremos impactar es diversa, esa diversidad yo la tengo que tener para poder entender esas necesidades, ¿no? Nada, ahí muy rápido, un pasaje muy rápido de vuelta desde Cuba acá para cada taller. Tenemos un taller de 1 hora y media para expandirnos, pero es como un pantallazo general. Bien, ahí Cecilia nos comparte que también le pasa. Claro, trabajo en marketing de afiliación, home office, soy mamá 24/7 y yo le pongo prejuicio a mi edad, pero tal cual, digo, todo esto que voy diciendo nos va a ir tocando distintas fibras, porque somos todas las personas un poquito de todo esto, ¿no? Un poquito de una confluencia de distintas identidades, una intersección. Y acá está esto que, ¿vieron que nosotros vimos tipos de diversidad recién? En verdad nosotros somos una intersección de todas esas identidades. Y es súper importante, si ustedes quieren empezar a trabajar la diversidad y la inclusión dentro de sus organizaciones, pensar de manera interseccional. No es lo mismo ser una mujer migrante que un varón migrante. No es lo mismo ser una mujer y mamá que ser una mujer y no ser mamá. No es lo mismo ser varón y ser LGBT que ser varón y no ser LGBT. La intersección de nuestras identidades hace que vivamos el privilegio o la discriminación de maneras diferentes. ¿No? El concepto de interseccionalidad surge de una académica americana que se llama Kimberly Crenshaw. Tiene una charla TED, véanla. ¿Se acuerdan que hubo un momento en la historia de la humanidad que las mujeres decían, queremos el derecho a trabajar? Nosotras queremos trabajar. ¿No? ¿Se acuerdan la lucha de movimientos por los derechos humanos del derecho al trabajo? Y un grupo de mujeres las mira y les dice, ¿cómo que queremos trabajar? Nosotras ya trabajamos hace un montón de tiempo, se llama esclavitud, porque eran mujeres negras. Entonces no es lo mismo ser mujer y ser blanca que ser mujer y ser negra. Entonces, piénsenlo en los trabajos que hacen ustedes. No sé, supongamos que ustedes trabajan con migración. Y no es lo mismo ser una persona migrante con discapacidad que ser una persona migrante sin discapacidad. Estas categorías ya no alcanzan por sí solas. Hay que pensar interseccionalmente, hay que ver dentro de cada categoría qué es lo que pasa. Les voy a dar un ejemplo rápido y sigo porque ya pasó media hora. Sí, podríamos hablar horas de esto. Entonces, ¿a qué iba? Tengo un amigo que cuando llega a la marcha del orgullo LGBT en Argentina me dice, Fran, ¿para qué vas? Si ya está todo bien. Bueno, sí, obvio, para mí está todo bien. Pero para las personas que son parte del colectivo LGBT y no son de la ciudad de Buenos Aires y son del interior del país, y no está todo bien, porque no es lo mismo. Eso es interseccionalidad, no es lo mismo. En Argentina tuvimos una vicepresidenta de la Nación en silla de ruedas, entonces ¿está todo bien? Y no, porque nunca se tuvo que tomar el transporte público, claramente, ¿no? Entonces tiene que ver con eso la interseccionalidad. Bien,
Entonces, cuando hablamos de diversidad e inclusión, nos dicen, Fran, yo no veo las diferencias, somos todos iguales. ¿Somos todos iguales? No, y está buenísimo empezar a decirlo. Está buenísimo empezar a decir, no, no somos todos iguales, y ahí está la belleza. Y acá viene la diferencia entre igualdad y equidad. Igualdad es hacer lo mismo para todos. Equidad es ver qué necesita cada persona y poder hacer una estrategia diferencial. Y nosotros vamos a hablar siempre de estrategias de equidad. Y está bueno que se lleven este concepto. De vuelta, interseccionalidad. Capaz trabajamos con la población migrante y a una parte de la población migrante tenemos que hacer una estrategia y a otra parte tenemos que hacer otra porque no necesitan lo mismo, porque interseccionalidad. Entonces hay que pensar estrategias de equidad. Y está bueno eso y no está mal. Porque no somos todas las personas. O cambio de tema. Yo soy líder, yo lidero un equipo de 3 o 4 personas. Yo no veo las diferencias, somos todos iguales. Y no, lo que motiva a Fran no es lo mismo que lo que motiva a Yamila, a Hannah o a Hillary. Está bueno que como líder veamos esas diferencias y empecemos a generar un entorno de trabajo donde después las estrategias que querramos llevar a cabo no se vean impactadas por esta falta, ¿no? Y tiene que ver con eso, la diferencia entre igualdad y equidad. A mí me gusta la igualdad, para todos lo mismo. Y no, yo no necesito lo mismo que dice mi hermano, ¿no? Y me acuerdo que una vez me dieron un ejemplo muy lindo de esto. Si yo tengo 2 hijos, uno se enferma y uno no, y tengo un ibuprofeno, igualdad le doy medio a cada uno. Y equidad es decir, el que lo necesita es uno en verdad, el otro no, entonces tiene que ver con eso. Bien, entonces la pregunta es, ok, ya sabemos lo que es la diversidad, ya sabemos lo que es la inclusión, ya sabemos lo que es una perspectiva interseccional, una perspectiva de equidad, y qué nos pasa con eso, ¿no? Y les quería mostrar este videito, que no sé si lo han visto, a ver. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share.
Bien. No sé si alguna vez habían visto este video. Es una actividad que hacemos presencial y se puede hacer también por Zoom, está buena. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Como qué interesante es la sociedad en la que vivimos hoy, que de manera muy, muy rápida podemos encasillar a alguien en una caja y empezar a pensar un montón de cosas de esa persona, pero que si nos damos un segundo para conocer a esa persona en verdad, se van a empezar a caer esos estereotipos. Y lo que a mí me resulta más interesante es qué tan fácil pueden surgir estos prejuicios, estos estereotipos, que ahora lo vamos a ver en el día a día para ciertas cosas, pero para otras que quizás importan mucho más, como por ejemplo, cómo traer una perspectiva diversa e inclusiva a nuestras organizaciones, solemos oír más para el lado de, pero para mí somos todos iguales, ¿no? Y como ahí deja de importar, ¿no? Para lo malo importa, pero para lo bueno quizás no. Entonces tiene que ver un poco con eso y entender cuáles son las diferencias entre los prejuicios y los estereotipos, cómo se forman estos estereotipos y cuál es el impacto que tienen en la realidad. Pero antes de meternos aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Venimos bien? ¿Me creen? Bien, no me crean igual, ¿eh? Después, Google o ChatGPT. A ver, tipos de diversidad, a ver qué nos dice. Bien, a ver, les voy a hacer una definición de la diferencia entre prejuicios y estereotipos y cómo en verdad lo que sucede es lo siguiente. Supongamos ¿alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de viajar a Buenos Aires? ¿Por ahí? Bien. Supongamos que me voy de vacaciones a Buenos Aires y mi primer día caminando por la ciudad me roban. Y, uy, qué mala suerte en mis vacaciones, ¿no? Y el segundo día caminando en mi ciudad me roban. Pucha, qué mala suerte, ¿no? Y el tercero me roban y digo, chao, me voy al aeropuerto y me vuelvo a Costa Rica o me vuelvo a donde sea. Y a partir de esos 3 datos pequeños, yo cada vez que alguien me diga voy a ir a Buenos Aires, yo voy a decir, no, cuidado, en Buenos Aires roban. Porque a partir de 3 pequeños datos, yo hago un brinco de abstracción, abstraigo eso y hago una generalización. ¿Sí? Entonces, el estereotipo son estas generalizaciones axiomáticas, ¿sí? Que no están chequeadas. Y ahora, en este ejemplo que yo les di, es muy simple, porque quizás ustedes me dicen, Fran, relaja, tómate una taza de té y desarmalo. Pero, ¿qué es lo que sucede con esos estereotipos que no son tan fáciles de desarmar, ¿no? Que nos vienen disparados en la tele o en la educación desde que somos chicos? Como por ejemplo, no sé, todas las personas de tal nacionalidad son todos los A son B, ¿no? Y esos estereotipos, lo que tienen, una de las características de los estereotipos, es que generan realidad. Se llama la amenaza del estereotipo, la profecía autocumplida. Van generando la misma realidad que profesan. Si yo tengo un hijo y le digo, no hagas la tarea de matemática, si total te va a ir mal si sos malísimo. Se lo digo el lunes, se lo digo el martes, se lo digo el miércoles, ¿qué me va a decir el jueves? No hice la tarea de matemática porque soy malísimo. Se genera esa misma realidad que se predica, ¿no? Porque no se cuestiona. Y volviendo a lo que nos impacta quizás más a nosotros, de vuelta traigo el ejemplo de migración, ¿qué es lo que pasa en esas sociedades donde se dice todas las personas migrantes o todas las personas de tal país son, ¿no? Y cómo nosotros como organizaciones que trabajamos en ese área, tenemos que ir a luchar en un sistema que va reproduciendo eso, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo hago yo para desarmarlo, ¿no? ¿Cómo hago yo para cuestionar esto? Y es difícil, porque cuando yo traigo un caso que se corre del estereotipo, ¿qué nos dice? Pero esa es la excepción. Bueno, así cualquiera, ¿no? Digo, qué fácil que es eso, ¿no? Porque nos da miedo cuestionar eso, nos da miedo desarmar eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros que trabajamos con grupos de personas que muchas veces van a caer en estos estereotipos sociales? ¿Cómo podemos hacer nosotros para trabajar con distintos actores para empezar así como se arman, desarmarlos, ¿no? Y que no nos digan, bueno, pero lo que vos haces es la excepción o esta persona es la excepción. Y ahí un poco es donde hay que empezar a trabajar esto, ¿no? No nos va a alcanzar con una campaña de mailing, digamos, ¿no? Es cómo podemos ponernos los anteojitos de la diversidad y la inclusión en el día a día en todos nuestros procesos.
¿no? Y no solamente como un recurso para trabajar con los clientes. Bien, hablando de los anteojitos de la diversidad y la inclusión, voy rápidamente vamos a jugar un juego muy rapidito, a decirle paso la palabra a Jufra, que tiene que ver con que hoy en día la discriminación no funciona como funcionaba hace 20, 30, 40, 50 años. ¿No? Hoy es mucho más invisible. No es tan fácil de encontrar. Digo, hoy no vamos a ir a, no sé, a LinkedIn o a cualquier portal de búsqueda de empleo y vamos a decir, bueno, buscamos, no sé, speaker para o tallerista para, y entre paréntesis, que no sea madre. Digo, hoy no funciona así la discriminación, hoy es mucho más sutil. Nosotros siempre vamos a ponernos los anteojitos de la diversidad. ¿Dónde está esa discriminación, ¿no? No me dejen, por favor, les pido, solo como un ridículo. ¿Nos podemos poner los anteojitos? A ver, ahí está, me encanta. Bien, yo les voy a mostrar noticias de ahora, de hoy en día, y yo quiero que ustedes abran los micrófonos y me digan qué huele raro. Mi alarma de diversidad me dice, acá hay algo raro. Vamos con la primera. 2019, Fox News. Trump le corta la ayuda a 3 países mexicanos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué huele raro? México hay uno solo. Claro, como 3 meses. Bien, ahí está. ¿Cuáles son los 3 países mexicanos, no? Cuando sucedió esto, ¿cuál es el sesgo que hay acá? Nada, que Estados Unidos para abajo, México, ¿no? Cuando sucedió esto se hizo viral un meme, no sé si lo vieron, que estaban todos los Méxicos. México con fútbol, México con Shakira, México all inclusive, ¿no? Bien, pero, ahora que ya sabemos un poquito más de diversidad e inclusión, nos volvemos a poner esos anteojitos y vemos que hay algo más acá que también hace un poquito de ruido. ¿Qué es? Un poquito más difícil, un poquito más sutil. ¿Qué me dicen? Tiene que ver con cómo están posicionados. Ah, la periodista está en el centro. Ella está más atrás Un y poco toda más atrás. chiquitita, ¿no? Y ellos están grandotes mirándose entre ellos. Si ustedes me pueden decir, Fran, no seas exagerado, ok, denme el beneficio de la duda. INADI. INADI es el Instituto Argentino contra la Discriminación. En teoría, el órgano máximo contra la discriminación en Argentina. Para el Día del Trabajador, 1 de mayo, lanza esta campaña, usan lenguaje inclusivo. ¿Y qué pasó? A mí se me hace como que enseguida la mirada se me pone sobre no sé si es una chica chico que tiene tez negra al principio en la fila, como que es la trabajadora en la agricultura por la bolsa de papas, y la otra es la chica intelectual de... Bien. Según Perdón, el, según el color de piel y demás, es de que trabaja. exacto. La profesión según el color de piel. Ah. Digo, qué casualidad, Y nadie, justo, muy fuerte. claro, justo las personas blancas son las que estudian medicina o las que estudian una carrera universitaria. La persona que junta la basura o junta las papas es la persona negra o la persona marrón. Entonces, ¿hay algo de malo en juntar papas? Obvio que no. Pero nunca el médico es negro. Nunca el médico o la médica es una persona negra, ¿no? Entonces, ahí, y acá es lo importante de esto, es que el INADI no quiere discriminar. No lo hace a propósito. Pero fíjense cómo los sesgos son invisibles. Y sin querer queriendo, seguimos reproduciendo, ¿no? Claro. Carreras. Y acuérdense la amenaza del estereotipo, ¿no? Si yo soy parte de la comunidad marrón de Latinoamérica o de la comunidad afroargentina y siempre me dicen, vos vas a ir a ese trabajo, y después cuando termine el colegio voy a decir, y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Digo, porque no hay ejemplos. Y fíjense qué sutil es hoy, ¿no? Por eso los anteojitos de la diversidad, porque no los vemos sino. Miren este. ¿Se acuerdan del huracán Katrina en el año 2005, Estados Unidos? Salen 2 noticias, noticias de la izquierda. Un joven camina con el agua hasta el pecho tras saquear un supermercado en Nueva Orleans el martes 30 de agosto del 2005. Y la noticia de la derecha. 2 residentes caminan con el agua hasta el pecho tras encontrar pan y agua en un supermercado luego del destrozo generado. ¿Qué pasa ahí? Anteojitos de la diversidad. ¿Qué pasa?
Bueno, en principio ya uno fue a saquear y el otro fue a buscar pan. Bien. Un Saquear, saqueador y un saquear gringo. versus encontrar. ¿Quién saquea y quién encuentra? ¿Cuál es la diferencia entre quienes saquean y quienes encuentran? Yo El no, color de piel. el color de piel, sí, sí, sí. El color Está de un piel. Las poco personas clara la blancas, foto, pero ujú. las personas blancas encuentran, la persona negra saquea. Claro. Y fíjense qué sutil, pero qué Pesca. impacto tiene eso en cómo hoy percibimos a ciertos colores de pieles, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, fíjense cómo se va reproduciendo sin que nos demos cuenta. Revista Hola. Pilar Rubio es una modelo, ¿no? Pilar Rubio posa esta semana para Hola tras haber sido madre hace 2 meses y nos desvela los secretos de su sorprendente recuperación. Está espectacular. Bien. ¿Tenemos madres en el grupo? Sí, yo. Bien. Cecilia, Sí, ¿vos yo. le Sí. hiciste el book de fotos con el caballo? Ah, no es lo normal. Ah, pero sabés que pensé que era normal que tengan hijos y vayan a hacerse un book de fotos con No, un caballo. Bien. no, ¿y sabés qué puedo decir algo? Sí. No, que pensaba, digo, yo, el tema de la lactancia, mi nena tomó teta 3 años y 4 meses, y en esto del adelgazar o el cuerpo, cómo queda y demás, mientras tomó teta yo estaba flaquísima, así que yo pondría a una mamá dando la teta ahí. Bien. Si se trata de una figura o si eso fuera importante, ¿no? Digo, es tan ¿Qué? natural como... Está eh, buenísimo. Porque digo, yo soy culona, mi culo se hizo chiquitito y ahora soy culona de nuevo porque mi nena tiene 8 años. Digo, perdón. Pero claro. Pero digo, ¿qué como nos si eso dice, fuera no? importante. ¿Qué nos Claro, dice la revista sobre la maternidad? Porque de vuelta, nosotros acá lo desarmamos y es divertido, pero mi papá, cuando ve la revista Hola, no me dice, Fran, me puse los anteojitos de la diversidad y me parece que estamos reproduciendo un estereotipo social. No. ¿Qué verbo usa la revista Hola? Recuperarse. Ah, recuperarse, claro. ¿Qué? ¿De qué, ah, no? porque yo me recupero de la gripe, me recupero del COVID, me recupero Bueno, de... bueno, pero hablando de, perdóname, pero el trato en una institución médica es como si vos tuvieras una patología. Cuando vos te Tal cual. volvés a tu casa con tu cría, te dan el alta, a vos y a tu cría. Sí. Y el trato es como si es bastante discriminatorio también, pero es otro tema. Bien, y no, pero digo, si nosotros seguimos pensando que nos recuperamos de la maternidad porque la maternidad es una patología, ¿no? Digo, ¿qué rol, lo que contaba hace un ratito, ¿no? Digo, ¿qué rol le damos a las madres en la sociedad, ¿no? La doble jornada laboral, y ahí pensamos de vuelta en las organizaciones. ¿Qué podemos hacer como organizaciones para que nuestras empleadas que eligen ser madres, A, no tengan que sacrificar su carrera organizacional, B, puedan lidiar con esta doble jornada laboral que cae de manera injusta sobre las mujeres, etcétera, 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 ¿no? Digo, todo esto se baja luego a nuestro día a día. Bueno, más o Perdóname, menos, perdóname, sí, una cosa quiero decir, pero que es importante porque yo me enteré después de tener a mi nena, la licencia por maternidad no es la misma si adoptaste que si, no, nada, digo, está absolutamente discriminatorio porque la cría necesita la misma atención, sea adoptada o no sea adoptada. obvio. La licencia por maternidad no es la misma que por paternidad, que no es la misma por adopción, que no es la misma por subrogación. Digo, ¿no? Y eso nos podemos preguntar cómo podemos hacer nosotros como organizaciones para influenciar políticas públicas o incluso tener beneficios dentro de nuestras organizaciones que ecualicen un poco más la balanza. ¿Por qué yo, si soy padre, solamente la ley me da 2 días para estar con mi hijo recién nacido? Y si quiero Ujú. tener más, ¿no? Digo, y ahí es donde entran las organizaciones y decimos, no, bueno, tranquilo, hasta que la ley cambie y pujemos para eso, nosotros tenemos este beneficio, por ejemplo, ¿no? Bien, todo muy lindo. Esta la dejamos para el final porque no quiero robarle más tiempo a Jufra para entender cómo todo esto se relaciona con agilidad y con lo que venimos a proponer desde Cuba, ¿no? Y ahí te paso el mic. Bueno, gracias, Fran. Probablemente te pida, ya que estás vos compartiendo pantalla, pasar a las próximas diapositivas. Lo voy a hacer muy breve, así tenemos un lugarcito después para preguntas o para comentarios. Igual, si quieren hacer un comentario, no duden en interrumpirme. Les propongo un caso hipotético que es que ustedes dentro de su organización o dentro de su proyecto laboral o aparte, on the side, les convocan a producir un evento dentro de lo que es su organización. Entonces, ¿cómo ustedes están a cargo de todo el proceso de diseño?
y de facilitación, por ejemplo, cómo ustedes anclan estos conceptos de DEI en la realidad con casos muy simples y con ejemplos bastante concretos. El mantra que un poco guía todo esto es que garantizar una mente accesible ayuda a todos, no únicamente a quienes necesitan la accesibilidad. Por lo tanto, eso para mí es súper importante y lo van a ver que lo voy a reforzar un par de veces. Y también incluir implica reducir barreras de acceso estructurales en la sociedad. Esto significa que la sociedad ya tiene una cierta sinergia desde el principio, en donde hay cosas que están dadas y con las cuales ustedes van a tener que trabajar porque son así desde hace mucho tiempo. Es decir, existe una dinámica, por ejemplo, como decía Fran, de que los microondas se colocan a una altura elevada, por lo tanto ni niños ni personas en silla de ruedas pueden acceder a eso, o que ciertas dinámicas existen porque son así y nadie se las discutió en su momento. Entonces, ustedes les toca un poco trabajar reduciendo esas barreras que son un poco las que se encuentran hoy. Capaz su organización no es de nada diversa, realizan un análisis y se dan cuenta de que son todos varones blancos heterosexuales. Bueno, quizás tenemos un problema ahí, pero no es algo, es algo presente con lo que se pueden tomar distintas acciones al momento de buscar justamente la diversidad en ellas. ¿Pasarías a la próxima, Fran? Porfa. Entonces, les invito a cerrar los ojos y a pensar en esto. Tienen que organizar un evento. ¿Qué barreras estructurales encuentro dentro de mi organización, dentro de mi trabajo? ¿Qué barreras puedo yo identificar? ¿Qué soluciones posibles? Quizás son soluciones que necesitan mucha plata. No sé, construir un nuevo baño quizás no está dentro de los recursos de mi organización, quizás sí. Quizás con muy poco podemos tener un impacto muy grande y es en eso un poco lo que nosotros nos queremos centrar. ¿Me pasarías la próxima, porfa? Algunas ideas para encarar este tipo de procesos, que suelen ser muy simples y de costo cero prácticamente. Pero el equipo que diseña, facilita, es diverso. O sea, es un equipo que puede realmente incorporar distintas perspectivas basadas también en lo que son las experiencias en primera persona. Muchas veces son realidades que no vivimos en primera persona y por lo tanto nos cuesta empatizar y eso está bien. No es que eso sea un problema, pero quizás incorporando personas de distintos antecedentes, de distintos pasados, uno puede ya incorporar una perspectiva más diversa en lo que es el diseño. ¿Hay un análisis de posibles barreras que existan al momento de participar? O sea, ¿nos tomamos el trabajo de realmente identificar cuáles son esos límites o simplemente estamos haciendo las cosas como se venían haciendo desde hace mucho tiempo y nunca nos las cuestionamos? Hago un ejemplo. Ustedes necesitan organizar una actividad. Por lo general en los eventos las actividades tienden a ser obligatorias. Es decir, uno se invita a un evento y se los invita a todos a participar, de repente todos tienen roles, todos tienen que hacer algo. Pero ¿qué pasa si hay distintas formas de participar de los ejercicios de actividades? Hay distintos niveles de participación. ¿Puede una persona solamente mirar? ¿Puede una persona tener un rol con el que se sienta cómodo? ¿Puede una persona intervenir con el propósito del ejercicio o de lo que se esté realizando de distintas maneras? ¿O siempre todos participan de la misma manera? Suele ser complejo, un talle le calza a todo el mundo en el mundo de la diversidad. O sea, hay que pensar también muchas perspectivas distintas y por lo general actividades o ejercicios que justamente contemplen una diversidad de formas de participar. Y vuelvo a esto que yo decía antes. Garantizar diseños diversos no apela solo a quien lo necesita, implica también una mejor participación de todos y de todes. ¿Por qué esto es así? ¿Me pondrías la próxima, porfa, Fran? Voy a bajar esto a la realidad. Pongo un ejemplo. Se estima que en Europa un 15% de las personas son neurodiversas y ellas pueden o no saberlo. Palabras clave de acá. Neurodiversidad hace referencia a distintas capacidades al momento de vincularse, ya sea socialmente o también con conceptos referidos a abstracción.
Entonces, por ejemplo, típicos casos de neurodiversidad pueden ser el espectro autista, puede ser el déficit atencional, pueden hacer distintos ejemplos que hacen referencia a distintas formas de vincularse con la realidad desde la perspectiva neurológica. ¿Por qué dice Europa ahí? Porque en Europa este tema está mucho más diagnosticado y se entiende que, por ejemplo, en Latinoamérica está subdiagnosticado. Y esto es importante porque esas personas pueden estar diagnosticadas y saberlo y transmitírselo, o pueden no saberlo y haber vivido toda su vida y tener más de 60 años sin saber que contaban con una neurodiversidad y que por lo tanto les costó adaptarse a lo largo de toda su vida a distintos casos laborales. Las personas con neurodiversidad tienden a, por ejemplo, hacer algo que se llama masking, que significa utilizar una máscara y fingir normalidad, prácticamente. Entonces, ustedes están organizando este evento, de repente una persona con trastorno de déficit atencional les escribe y le dice, hola, yo tengo este tema, ¿cómo puedo asegurarme de que si voy a participar realmente esté incluida? ¿Pasarías a la próxima, por favor? Una solución muy simple para encarar este tema sería enviar los cronogramas de las actividades con anticipación. Por lo general las personas neurodiversas requieren tener los cronogramas con tiempo, son personas que están continuamente revisando las cosas que van a hacer, probablemente el mismo día les hablen a ustedes para confirmar que el cronograma esté bien hecho, y si no les envían el cronograma probablemente tampoco participen, porque no saben qué esperar, eso les genera ansiedad, por lo tanto no intervienen. Pero la pregunta también es para ustedes, ¿a cuántos de ustedes les serviría tener el cronograma con anticipación? Más allá de que tengan una neurodiversidad o no. Quizás previendo este tipo de casos logran hacer un ambiente más inclusivo. Quizás previendo que se envía un cronograma con anticipación, una persona que materna puede prever alrededor de la crianza de su hijo la actividad y la participación en ella. Y si sabe que hay ciertas actividades que no son obligatorias, porque la gran mayoría no son, se vincula con el evento solamente en los momentos que lo necesita. Quizás una persona se despertó mal ese día y se siente obligada a ir únicamente porque el evento no confirmaba que no era obligatoria la participación. Entonces, con una simple modificación, uno apela a una gran cantidad de realidades. Y previendo casos ejemplificadores como este, no planteo reducir la diversidad a solo esto, como dijo Fran, cada uno de estos temas son horas de conversación y de identificación de distintas posibilidades y modificaciones a lo largo de cómo vienen siendo nuestras prácticas, y puede incorporar con pequeñas modificaciones impactos enormes que impactan a todo el colectivo. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser el tema del contacto físico. Muchas veces en eventos se proponen ejercicios donde implican tocarse, y quizás hay personas que por determinada religión no pueden intervenir físicamente con las otras personas porque no se sienten cómodas. Por ejemplo, las mujeres musulmanes tocando a varones cis. Y quizás una persona que es totalmente hegemónica tampoco tiene ganas de estar tocando a la gente, y únicamente habilitando distintas formas de participación o expectando lo que es el ejercicio, esa misma persona se siente incluida igual y puede también intervenir en lo que es el proceso de nuestra organización. Eso sería todo, Fran, de mi parte. Buenísimo, Jufra, gracias. Bueno, nos quedan 2 minutitos para ver si hay alguna duda o pregunta, reflexión. Yo quería hacer un pequeño aporte rápido sobre la importancia que también me trajo a colación, la importancia de los conceptos y de cómo nombramos lo que nombramos o lo que queremos identificar. Porque me pasa, yo trabajo en género y también con discapacidad, y es siempre importante, y sobre todo los colectivos de la discapacidad, estos dos colectivos que trabajan en género, en discapacidad, tienen sumamente presente las nuevas corrientes, las nuevas perspectivas sobre cómo se va denominando, que eso trae obviamente todo un significado detrás de por qué se va cambiando la denominación de cada cosa. Así que está bueno, y mi participación justamente acá también es para ayornarme y para mantenerme siempre actualizada sobre distintos conceptos que se van trabajando. Bueno.
Está buenísimo, Yami, gracias. Aprovecho para tirar la promo, pero digo, tenemos un encuentro de comunicación inclusiva donde hablamos exactamente qué es lo que hace el lenguaje. ¿Qué es lo que hace el lenguaje? Porque el lenguaje es performativo, genera realidad. Entonces, la idea no es decirte cómo tenés que hablar, pero la idea es entender qué es lo que hace tu lenguaje, ¿no? Y está bueno para reflexionar, porque eso después impacta todo lo que hacemos en el día a día. Esté relacionado, y ese es el tema, ¿no? Esté relacionado con diversidad o no, todo lo que nosotros vamos haciendo y vamos reproduciendo sin darnos cuenta y sin ser malos, pero solo por no ponernos los anteojitos. Bien, Per- ¿alguna otra duda? Sí, Ceci. No, no, agradecerles primero, la verdad que fue muy nutricio, y siendo mamá también, porque crío en la inclusión. Las escuelas, lamentablemente, tenemos la ESI y está buenísimo, pero todavía cuesta mucho que se hable bien de estos temas en las instituciones educativas, falta un montón, porque se atraviesan también los prejuicios de Obvio. los docentes. Sucede. Así que bueno, gracias porque a mí me aporta mucho en la crianza. Y también pensaba recién que nosotras con Pablo tenemos una alimentación ovo-lacto-vegetariana, atendiendo a lo consciente, y también es un motivo a veces de discriminación. O sea, ella no come caramelos ni chupetines, los probó y no les gusta. O sea, no le gusta por suerte, porque realmente no es alimento. Y cuando eso sucede, que ella dice, no, gracias, no quiero un chupetín, me miran a mí como, pobre nena, déjala comer. Y no, no quiere. O sea, entonces digo, hay un montón de aristas sobre este tema, así que se los agradezco porque como mamá también de 10. Gracias, Ceci. Bien. Em, Nada, acá para cerrar, contarles esto de... Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Había ahí? Ah, está. No, bueno, esto de muchas veces como el comentario que surge cuando hablamos de diversidad e inclusión es, bueno, pero esto está cambiando, ¿no? Los jóvenes, las jóvenes ya vienen cambiadas, como si fuese arte de magia, ¿no? Como si a medida que pasa el tiempo, que es este mito de la temporalidad progresiva, a medida que pasa el tiempo las cosas cambian. Y sí, están cambiando, pero tenemos un rol que tomar en ese cambio. No va a pasar por arte de magia. Entonces, sí, va a haber progreso a medida que pasa el tiempo, pero ¿qué hacemos nosotros para impulsar y llevar ese progreso? Entonces, ahí un poco, nada, agradecerles esto y sumar ahí lo que dice Hilary en el chat. Desde Cuba lo estamos impulsando, entonces, si quieren conocer más qué es lo que hacemos, digo, esto fue una introducción, acuérdense que cada tipo de diversidad tiene su encuentro de 1 hora y media, del que podemos reflexionar, de que podemos pensar cómo hacer las estrategias que ustedes estén llevando a cabo de manera más